Son las 11 de la noche, estamos en vivo en Canal 9 haciendo Día Cero y tenemos un debate de lujo sobre la despenalización del aborto. Nos visita Mabel Bianco, médica epidemióloga, presidenta de FAME, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y bueno, yo como vos dijiste soy médica, soy epidemióloga y hace más de 30 años que vengo luchando para que las mujeres tengan derecho a poder decidir y a poder optar y que las leyes nos permitan elegir y no nos obliguen ni a enfermarnos ni a morirnos. Bien, Mabel va a debatir con Graciela Moya, médica genetista, investigadora del Instituto de Bioética de la UCA y directora médica del Laboratorio de Genética Genos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Graciela. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. La idea es, uno como médico está siempre a defensa de la vida, o sea, no puede concebir una acción médica que vaya en contra de la vida de la persona. Y la idea en este punto particular es tratar de generar que la mujer no tenga situaciones en las que tenga que decidir si puede tener un hijo o no puede tenerlo. O sea, darle toda la posibilidad, la contención médica y social para que no esté en la situación de decir quiero matar a mi hijo. Clarísimo. Les voy a contar cuáles son las reglas para este debate. Van a tener 1 minuto de exposición cada una de ustedes y después del minuto de cada una, 1 minuto nuevamente para discutir en todo caso los argumentos de la otra participante del debate. Y vamos a arrancar con el primer eje temático, que es el estado de situación con respecto al aborto en la Argentina, el cumplimiento o no del protocolo de aborto no punible y las estadísticas sobre aborto y la mortalidad materna, en todo caso, a cuáles debemos creerle. Comienza Mabel con su minuto. Adelante, Mabel. Bueno, como creo que todo el mundo sabe, en la Argentina mueren mujeres por año, muchas, y no se puede bajar. Hace más de 3 décadas que hemos llegado a un límite y no podemos seguir bajando. Y cuando uno investiga, eso se debe justamente al aborto, a los abortos inseguros. Y ahí se dirá que la mujer no tiene que decidir. Yo no hablo de matar, yo hablo que la mujer tiene que decidir para poder realmente elegir y saber si puede criar a un hijo o no, si está en condiciones, porque lo que hay que entender es que no hay ninguna mujer que se embaraza para abortar. Las mujeres, el problema que tienen a veces es que no pueden seguir un embarazo, o que han usado un método que les falló, o que no han podido usar un método. Y lo que nosotros sabemos es que por más que la ley lo prohíba, si la mujer ha decidido, ella y su entorno, con su compañero de más, va a abortar. Entonces tenemos que protegerla para que ni se enferme ni se muera. Primer sonido que escuchan, les da 15 segundos más para cerrar la idea. El minuto ahora para Graciela. Adelante, Graciela. Bueno, en principio los países, aún los países que tienen legislación de aborto también tienen tasa de mortalidad materna. Irlanda y Malta son los 2 países europeos que no tienen legislación de aborto y tienen menos tasa de mortalidad materna que Francia, por ejemplo. Entonces, hay otros factores que intervienen fundamentalmente en la mortalidad materna, que son la falta de educación, la falta de prevención, que no haya métodos anticonceptivos que estén al alcance de las mujeres, que las mujeres no estén educadas. Hoy, la primera causa de baja de mortalidad materna es la educación de la mujer. O sea, tratar de prevenir las situaciones en las que la mujer esté en riesgo y esté en situación de vulnerabilidad. En la Argentina tenemos una de las tasas relativamente más bajas en Latinoamérica, si bien son mucho más altas, 10 veces más altas de lo que son en Europa. Pero fundamentalmente la forma de bajar la mortalidad materna es a través de la educación y de las políticas sanitarias de prevención. Bien, Mabel, 1 minuto de réplica para comentar las ideas de Graciela. Sí, yo creo que uno de lo que tenemos que reconocer es que nuestra tasa de mortalidad materna es mucho más alta que en Uruguay y que en Chile. Y entonces nos tenemos que preguntar qué pasa, porque somos países muy similares. Y lo que pasa es eso, es que primero nosotros no tuvimos métodos anticonceptivos hasta recién el año 2002, que pudimos aprobar la ley, estaban prohibidos, y eso me parece que es un error. Nosotros tenemos una ley desde el 2006 que implanta la educación sexual integral para chicas y chicos,
no llega, todavía no llega a los chicos y a las chicas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay problemas y que la educación, lo que sí baja la educación es la mortalidad infantil, la educación de las mamás. Pero la mortalidad materna está mucho más asociada a la calidad de los servicios de salud, el acceso a esos servicios, y ahí es donde está el aborto como uno de los problemas, que no llegan a tener anticonceptivos y luego cuando van a recibir el servicio se los niegan. Yo quiero decir que desde el año 1921 el Código permite el aborto en dos situaciones: riesgo para la vida y la salud, y también en las violaciones. Graciela, su minuto. Bueno, en principio estamos de acuerdo, sin duda que las medidas de prevención son las más importantes para disminuir la tasa de mortalidad materna. En cualquier circunstancia, en cualquier país. Y Chile, cuando tuvo ley de aborto inicialmente, hasta el año 89, tenía una tasa muy alta de mortalidad materna, y cuando se estableció una ley que penalizaba el aborto, bajó la tasa de mortalidad, porque se acompañó con una política de Estado respecto de la... son datos estadísticos respecto de los métodos anticonceptivos y la educación de la familia. Chile viene bajando su tasa de aborto progresivamente, pero basada fundamentalmente en la prevención, o sea, tratar de no colocar a una mujer en una situación de vulnerabilidad. Y hoy hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Lo que pasa, bueno, estamos de acuerdo, es un tema de educación y de política sanitaria, de poder decidir, protejamos a las mujeres que no tengan un embarazo que ellas no hayan deseado o no hayan buscado. Bien, pasamos a un segundo eje temático, en este caso la salud pública y las políticas sociales. Algunos temas como para orientar el debate: las muertes evitables en abortos clandestinos, las mujeres en situación de vulnerabilidad, qué pasa con la igualdad de derechos, la educación sexual obligatoria en las escuelas y campañas de salud reproductiva. Un poquitito ya han sobrevolado esos temas. La pastilla del día después, ¿es abortiva? ¿Debería ser de acceso gratuito? Algunos temas como para que comience Mabel una vez más. Un minuto. Bueno, yo quiero decir que la pastilla no es la antiabortiva. La que estamos hablando, o la pastilla del día después, es un método anticonceptivo que está indicado en aquellos momentos en los cuales o falló el método o no se pudo usar. Pero eso no es lo mismo que la píldora antiabortiva. Primera cosa. Segunda cosa, quiero decir que en nuestro país, a diferencia de Chile, porque en Chile empezaron tan precozmente, y no fue con el gobierno de Pinochet, por favor, empezó mucho tiempo antes la salud sexual y reproductiva, y todos los maestros que tuvimos en toda América Latina fueron los que salieron de las escuelas chilenas, donde médicas digo, ¿no?, donde se empezó el verdadero acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. En nuestro país, lamentablemente, eso no pasó. Nosotros tenemos este concepto de que hay que poblar, entonces no hay que tener métodos anticonceptivos, y entonces lo que pasaba es que las mujeres se morían. Las mujeres se siguen muriendo, y quiero decir que los estudios, en el año 1985 hicimos el primer estudio sobre muertes maternas en la ciudad de Buenos Aires. Por cada mujer que moría, todas pobres, ninguna tenía ni obra social. Por cada mujer había 2 que no se sabían. Ahora, hace unos años, el último estudio, por cada una había 3 que no se sabía. Tengo que cerrar, sí. Graciela, por favor, su minuto. Perdón. Bueno, en principio, retomando el mismo tema respecto de la educación, que uno lo interpreta como central para el tema de la prevención. Lo que nosotros vemos es que desde los medios de comunicación, desde lo que es la publicidad, está alentada la sexualidad sin responsabilidad. Y eso lo vemos en programas aún de televisión para niños. O sea, hubo un programa para niños importante que la heroína quedaba embarazada de trillizos y después se casaba. Y era un mensaje para niñas de 6, 7, 8 años. Entonces, los mismos medios de comunicación y la misma población tiene que como centrarse a decir: la sexualidad es importante, pero también es importante la maternidad y la paternidad responsable, porque no van separados, no van desligados. Entonces, nuevamente uno comienza con la educación a nivel sanitaria, a nivel de los médicos, a nivel de los sistemas de salud y a nivel de la población en general, de entender que la sexualidad no es solo un acto que no implica ningún tipo de responsabilidad. Bien, Mabel, un minuto más. Bueno, totalmente de acuerdo en que los medios no nos ayudan y que hay una
banalización de la situación. Por eso es que la educación sexual es tan importante en las escuelas y por eso es que le estamos pidiendo, porque los chicos no tienen un lugar en el cual puedan realmente constatar y cotejar sus ideas. Los padres lo piden porque los padres no saben muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces por eso necesitamos la educación sexual integral, y la educación sexual integral no es para promover las relaciones sexuales, es para que los chicos sepan decir no, para que sepan defenderse, para que sepan saber qué es la maternidad, qué es la paternidad, cómo es el ser más hombre o menos hombre, más mujer o menos mujer. Así que en ese sentido estamos compartiendo. Lo que sí creo que hay una responsabilidad y, por ejemplo, hay cosas que no podemos decir. No podemos decir que el preservativo no, porque deja pasar los virus o demás. Tenemos que tomar los puntos de vista científicos y sobre eso trabajar. Las creencias se trabajan por aparte y eso me parece muy respetable, porque cada uno tiene que poder decidir en base a su creencia y en base a su formación, pero tiene que tener ese poder. Sí, no estamos de acuerdo con el tema de la prevención. El tema es que han aumentado, aún con la ley de salud reproductiva, los embarazos adolescentes. Y uno no entiende qué es lo que pasa, cómo funciona la ley y cómo se aplica. Y la población adolescente es una población altamente vulnerable, una población que a veces no puede informarle a sus padres que está embarazada y recurre a un aborto también ilegal. Aún en los países que tienen legislación del aborto, la joven embarazada prefiere hacer un aborto inseguro, un aborto ilegal, que hacer un aborto legal, porque tiene temor de informar o a la pareja o a los padres o a la familia. Entonces, es más allá de la ley o no la ley, la prevención es fundamental, sobre todo en la gente joven, que entienda cuál es el sentido verdadero de la sexualidad. Bien, nos queda un tercer eje temático y es el que vamos a ver a continuación: ética y derechos individuales. Un par de líneas al respecto: derechos de la mujer sobre su propio cuerpo y su capacidad de decidir, la situación legal del embrión o del feto, a partir de qué momento se considera persona, y la pregunta si el Estado debería tomar una posición científica o una posición ético-moral. Mabel, su minuto. Bueno, yo creo que es muy claro que el Estado no puede ser indiferente, pero para eso no es que tiene que ser ético o que tiene que ser, como dijeron ustedes, científico. Tiene que ser permitirle a la gente que pueda decidir y que no ponga en riesgo su salud y su vida. Y yo lo que les digo es que desde el año 1921 el Código Penal permite el aborto en dos circunstancias, insisto: riesgo para la vida o la salud y violaciones, y que no se está cumpliendo. Pero además creo que hay una obligación del Estado, porque ha cambiado los conocimientos, en actualizar eso, y se debe de llegar a esta discusión en el Congreso de la Nación. Y creo que fue un error que en estos últimos 10 años no se permitió, el gobierno no permitió esa discusión, como tantas otras que se fueron dando. Por eso necesitamos que esto se discuta, necesitamos una ley que no obligue, pero que permita. Y las leyes pueden obligar, por acción o por omisión. Por omisión es cuando no dicen nada, por acción es cuando obligan. A mí me tienen que permitir poder decidir y no imponerme nada. Graciela, por favor, su minuto. En principio, gracias a los avances tecnológicos, cada vez hay menos situaciones en las que está en riesgo la vida de la mujer durante el embarazo por un problema de salud, ya sea de la mujer previo a la gestación o incrementado por la gestación. Por suerte cada vez tenemos menos situaciones de esas. Lo que sí tenemos es situaciones en las que desde el punto de vista ético uno dice son dos personas de las que estamos hablando, la madre y el niño por nacer. No es que el niño por nacer no existe. Y desde los tratados internacionales a los que ha ratificado la Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención de los Derechos del Niño, en todo momento se interpreta al ser humano como persona, o sea, desde el momento de la concepción. Entonces, cuando uno dice tenemos un derecho al aborto, estamos quitándole el derecho a la vida a otra persona indefensa que no tiene posibilidad de defenderse. Sí estamos de acuerdo en que una mujer no tiene la obligación de criar a un niño si no lo quiere criar. Entonces, facilitar la opción, que es donde hay muy poca energía puesta en el poder legislativo, de decir, facilitemos las leyes de adopción, tanto en las mujeres que han quedado embarazadas sin buscarlos, como en las que quedan embarazadas en situaciones de violencia. Bien, el último minuto de réplica, Mabel. Bueno,
Esto último me lleva a decir que en realidad llevar un hijo en el vientre es un compromiso muy grande y que no es tan fácil decir, bueno, después lo doy en adopción. En absoluto eso. Lo que sí también me lleva a decir es que nuestra legislación sigue diciendo que sí, es cierto desde la concepción, pero que los derechos los tiene el por nacer recién en el momento que nace. Y eso el mismo Código Civil nuevo, en su artículo 21, lo ratifica. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que aquí ese embrión o ese feto no tiene capacidad independiente y está condicionado porque no puede vivir sin la madre. Y por lo tanto, no es que nosotros estamos matando, sino sería diferente cómo se castigaría. También tengo que hacer aquí un reclamo. Hay una mujer que desde hace 2 años en Tucumán está presa, que se llama Belén, por una sospecha y porque le enjaretaron, porque los médicos denunciaron, le enjaretaron que había matado cuando ella llega a una atención por un aborto espontáneo. Esa mujer lleva 2 años largos y no hay derecho a eso. Bien. No hay derecho, y lo tengo que decir porque es un reclamo que la verdad que es muy indignante, porque no solamente sufrió lo que sufrió, sino que esa mujer hace 2 años que injustamente está presa. Gracias, Mabel. Su minuto, Graciela. Bueno, en principio el derecho a la vida es un derecho superior a cualquier otro derecho legal que uno pueda adquirir después de nacido. El derecho a la vida es un derecho fundamental que tiene la persona porque se basa en la dignidad de la persona y la dignidad se interpreta como un valor absoluto. Entonces, tanto el niño como la madre, el derecho a la vida, los dos lo tienen. Indiscutiblemente, gestar a un bebé durante 9 meses, que después uno lo va a dar en adopción, es una situación sumamente compleja desde el punto de vista emocional y requiere un apoyo de la sociedad que facilite que esa mujer pueda desarrollar y gestar ese niño. Para poder entregarlo después en adopción o no, verá, las estadísticas dicen que hay alrededor de un 39% de las mujeres, por ejemplo, violadas, que deciden llevar a cabo el embarazo y después o quedan con el bebé o lo entregan en adopción. O sea, la maternidad está en una situación natural de la persona. La naturaleza humana está diseñada para que pueda mantener un embarazo a término en cualquier situación física y en determinadas situaciones emocionales, y necesita el apoyo de los que podemos manejar otras situaciones para facilitar la gestación. Mabel, Graciela, fue muy interesante escucharlas. Nos queda ahora 1 minuto para cada una para sus conclusiones. Les voy a pedir que sean muy claras en este sentido. Despenalización, ¿por qué sí o por qué no? El minuto para Mabel. Yo creo que hay que despenalizar, pero además hay que discutirlo. Yo no sé si el resultado va a ser ese en el Congreso de la Nación, pero hay que discutirlo. Lo que no se puede hacer es prohibir la discusión, y eso nos ha pasado, y eso no tiene que pasar más. En segundo lugar, creo que nosotros nos debemos a que un solo caso de una mujer, que ahora son muchas más, que muere, no se justifica por obligarla, es una tortura, y así se ha considerado. Obligar a una mujer que ha sido violada, a que lleve en su vientre ese producto de esa violación, que cuando nazca le va a recordar al violador por toda su vida, es una tortura que no lo debemos seguir permitiendo. Y ahí tenemos que entender que la ley no va a obligar a nadie que no lo quiera hacer, pero tampoco tiene que obligar a la gente a torturarse ni a hacer algo que no quiere. Y eso es lo que pedimos, que haya una ley que le permite a las mujeres decidir, que le permite a las familias, porque no es la mujer sola. Tengo que terminar. Gracias, Mabel. Graciela, el último minuto. Hoy, respecto al tema de violación, tenemos un protocolo antiaborto, un protocolo post-violación que facilita que la mujer no quede embarazada si se hace la denuncia temprano o si hace la consulta temprano después de la violación. La pastilla del día después le da la posibilidad hasta de evitar la ovulación y de evitar el embarazo. También eso es educación y es tratar de ayudar a la mujer en esa situación. Y después, respecto a la despenalización, indiscutiblemente tiene que haber un debate en la sociedad con todas las posturas, y la visión que tiene que tener la legislación y la sociedad es la de protección de la vida del niño por nacer, la de protección de la vida de la mujer. Dar las situaciones en las cuales la mujer no tiene que sentirse que no puede llevar a cabo un embarazo, que no puede educar a su propio hijo. Porque ahí entramos también con muchas diferencias sociales, que uno dice, bueno, la mujer pobre no puede tener más de un determinado número de hijos porque no los puede criar, y la mujer con mejor nivel socioeconómico sí puede.
Mabel, Graciela, fue un placer recibirlas y escucharlas en Día Cero, y esperamos que, bueno, su discusión aliente en todo caso a que esta discusión crezca en la sociedad y que además se pueda hacer de buena manera. Sí, el Congreso queremos, no solamente la sociedad. Claro que sí. Muchas gracias a ambas por Gracias haber a venido.